Queridos hermanos, amigos, bienvenidos a este espacio de En pocas palabras. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse a este canal en donde procuramos, con la ayuda de Dios, estudiar en resumen la lección de la escuela sabática que tenemos en curso. Agradezco a ello, agradezco que lo compartan y vamos a iniciar nuestro estudio de esta ocasión. Estamos iniciando un nuevo trimestre que podríamos llamarle la continuidad de la lección del trimestre pasado que tenía que ver con el Éxodo. Y ahora nos encontramos en el libro de Josué. En la lección anterior, el trimestre anterior, el propósito del autor de la lección era ayudarnos a entender cómo Dios quiere llevarnos a Canaán. Y ahora, en el libro de Josué, el autor quiere que en esta nueva etapa de ese camino hacia Canaán, entendamos o aprendamos las lecciones de la fe que nos van a ayudar para poder obtener finalmente la tierra prometida. Nuestra primera lección de este trimestre tiene que ver con el asunto del éxito. Y aunque voy a ocupar un poquito de espacio para ello, pero primero me gustaría señalar que para entender correctamente el libro de Josué, necesitamos primero entender, comprender cómo se produjo el pacto de Dios con Abraham. Porque el libro de Josué está íntimamente relacionado con ello. Este libro de Josué es un libro muy importante y muy señalado, sobre todo por aquellos que desconocen los contextos del libro y los planes y los propósitos de Dios detrás de todo ello. Muchos lo único que ven allí es guerra, es muerte, ven a un Dios vengativo, ven a un Dios que le gusta el derramamiento de la sangre, ven eso. Pero para poder entender el libro de Josué tenemos que aprender las lecciones de Abraham que Dios 400 años antes le había enseñado a Abraham. Y aquí vamos a tomar un poquito de espacio para ello. Dios llamó a Abraham para que lo dejara todo y para que iniciara una aventura ahora con él. Una aventura, sí, con muchos altibajos, pero una aventura con muchas satisfacciones y una aventura con un propósito particular, iniciando con Abraham y después con toda su descendencia. Hay muchas cosas que podemos recordar de aquel pacto, ¿no? Uno de ellos es el asunto de que, pues Abraham ya era un hombre grande, ¿no? Aproximadamente unos 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra, su parentela y se encaminara hacia la tierra que él no sabía cómo, pero sabía que Dios lo estaba llamando para ello. El pacto que Dios estableció con Abraham era un pacto de naturaleza espiritual, pero el pacto iba acompañado de una tierra, iba acompañado de una franja fértil de primera categoría.
esta tierra fértil, esta franja fértil, estaba situada en la intersección de tres grandes continentes: Asia, África y Europa. Es decir, no era cualquier franja. Como dijimos, era una franja próspera, un terreno de primera. El libro de Josué se lo describe como una tierra que fluía leche y miel. Y Dios hizo un pacto y una promesa con Abraham que tenía que cumplirse para que se pudiera poseer esa tierra que Dios le estaba concediendo a Abraham. Ahora, aquí tenemos también que entender algunas cosas muy importantes. Una es que el calendario de Dios, seguir la agenda de Dios, puede que te resulte a ti y a mí muy difíciles, como seguramente le costó a Abraham. Pero finalmente Abraham aceptó el llamado de Dios. Y aceptar el llamado de Dios era un llamado solemne, era un llamado para cambiar al mundo. En realidad, Dios estaba llamando a Abraham y a toda su descendencia para poder cambiar a todo el resto del mundo. Eso era lo que Dios tenía en su mente cuando llamó a Abraham para ofrecerle este pacto y esta tierra para él. Pero aceptar el pacto de Dios tenía por lo menos tres cosas significativas para Abraham, y hoy tenemos que entenderlas en el contexto del libro de Josué. Una de ellas era que Abraham tenía que permitirle al Señor desarrollar sus planes a su tiempo. Un asunto que le resultó difícil a Abraham. Tú y yo sabemos la historia. Aceptar, permitir que desarrolle Dios sus planes a su tiempo. Si a Abraham le costó entender esto, es probable que a nosotros también nos cueste entender el asunto de los tiempos de Dios. Aunque hay una frase muy común y muy versada que hoy dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, la gente lo dice y la expresa eso. Pero entender realmente los tiempos de Dios es complicado. Se requiere más que, sí, está bien, no. Pero también aceptar el llamado de Dios implicaba que Dios desarrollara sus planes a su manera, no a la manera de Abraham, o no a la manera que nosotros queremos que Dios cumpla sus planes. Y haber aceptado el llamado de Dios implicaba también para Abraham que él tenía que permitir que el Señor desarrollara sus planes según su voluntad, no la de él. Fíjese, tres cosas importantes de este llamado de Dios para Abraham. Uno, que Abraham estuviera dispuesto a que el Señor realizara sus planes a su tiempo, a su manera y de acuerdo con su voluntad. Un asunto que hoy a muchos de nosotros es complicado poder entender estas cosas. Por eso el libro de Josué nos ayuda a fijarnos y a afianzarnos en los asuntos de la fe que nos ayudan a entender estos planes. Ahora, la conquista de la tierra, el libro de Josué, la conquista que tenía que realizarse para poder obtener esa promesa, no era una conquista nada más por sacar a la gente de sus lugares y exterminarlos y que ellos tomaran la posesión. Si Dios hubiera querido eso, lo hubiera hecho prácticamente inmediatamente sin necesidad de ninguna guerra. Por eso digo que los planes de Dios van más allá de lo que a veces nosotros vemos que hay en medio de eso, ¿no? La conquista, desde que Dios le hizo la promesa hasta el libro de Josué, más o menos
tuvieron que haber pasado 400 años para que esto se volviera una realidad. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo para que Dios le diera a Abraham la tierra en posesión y de allí se desarrollara todo el pueblo que Dios estaba levantando? Bueno, tenemos que acordarnos que la tierra ya estaba habitada. Había gente allí que la había tomado y eran parte de ello, ¿no? En esa historia de esos 400 años, Dios estaba mostrando su misericordia para todas esas naciones. Porque Dios no quiere solamente salvar a su pueblo y no le importa a los demás, no. A Dios le interesa todo ser humano. Y los propósitos del llamado que Dios nos hace es justamente eso, poder alcanzar a otros con el plan y con el programa que Dios tiene para la salvación de la humanidad. Dios no le iba a dar la tierra de Canaán a Abraham hasta que todas esas naciones, fíjese, hasta que todas esas naciones hubieran pasado el punto del no retorno. ¿Qué es eso? Bueno, es que eh, la misericordia de Dios y el plan de rescatar a todos era todo un programa divino. Así como estudiamos esta semana que el libro de Josué nos muestra las iniciativas divinas. Bueno, el pacto de Dios con Abraham, antes de que eso se cumpliera, era parte de esas iniciativas divinas, de que a través de Abraham y de su descendencia, toda esa gente de esas regiones durante todos esos años pudieran conocer quién era Dios y pudieran también volver su rostro a Él y volverse de sus malos caminos y perversos. Era un pueblo perverso, terrible. No tenemos tiempo de enumerar todo lo que hacían, pero oiga, eso de sacrificar a los hijos a los dioses me parece una de las aberraciones más grandes, más terribles que pueda haber. ¿Cómo un padre puede hacer eso con su hijo, no? Pero esas eran las aberraciones a las que esa gente de esos pueblos estaban acostumbrados. Y Dios les dio 400 años para que se volvieran de sus caminos. Después de esos 400 años, entonces ahora nos encontramos en el libro de Josué. ¿Y quién es el protagonista del libro de Josué? Claro, no es Josué. El protagonista del libro de Josué sigue siendo el mismo protagonista de toda la historia, que es Cristo Jesús. Y allí en el libro de Josué otra vez vemos las iniciativas divinas para poder salvar a aquellos que, aunque ya habían llegado al límite, ya habían colmado la misericordia de Dios, Dios todavía quería hacer algo y de hecho hubo muchos todavía que Dios pudo rescatar en medio de esa situación. La lección nos habla del éxito. La lección nos habla de que el éxito es más que las ganancias financieras y eso es comprensible por todos nosotros. La lección señala que el éxito es un estado de armonía entre los principios de Dios y lo que yo hago con ellos. Ese es éxito. Cuando tú estás en armonía con los principios de la ley de Dios, los haces parte de tu vida, son parte esencial de tu existencia, entonces has logrado tener éxito. Lo que le iba a asegurar a Josué el éxito en las batallas para tomar la tierra no era el ejército, no era lo entrenado, no. Era la misma presencia de Dios que estaba garantizando el éxito.
Lo mismo que sucede con nosotros hoy. Hoy nosotros aquí en México vivimos tiempos muy convulsivos, aunque algunos no los ven de esa manera, pero vivimos tiempos convulsivos. Mantener la fe es esencial. Se requiere esfuerzo, se requiere ánimo para mantenerse firme en la fe. Y este trimestre, Dios nos va a enseñar esas lecciones. Dios quiera que tú y yo las podamos aprender, las podamos poner en práctica y entonces seguir desarrollándonos como fieles hijos de Dios. Que Dios te bendiga en este trimestre, que tu experiencia crezca y tu fe se fortalezca cada día en Él más. Nos vemos la próxima semana.